Muy buenas tardes, estudiantes. En la clase de hoy vamos a ver lo que es la estructura del cuento. Vamos a hacer un refuerzo a lo que ya vimos en clases anteriores. La estructura del cuento consta de 3 partes, que es introducción o inicio, desarrollo o nudo, desenlace o final. En la introducción o inicio vemos la presentación de la historia, vemos dónde se presentan los personajes, el lugar donde se desarrolla la historia, el tiempo en que se desarrolla la historia. En el desarrollo o nudo es donde vemos cómo se desarrolla el conflicto. Acá vemos qué sucede con los personajes. ¿Quién es el personaje que está tratando de que el personaje principal no cumpla con sus propósitos? Y en el desenlace o final es donde vemos la solución al conflicto. Acá vemos el clímax de la historia y acá se da el desenlace de los personajes, ya sea un desenlace bueno o malo. Los elementos del cuento son los siguientes: narrador, personajes, ambiente y tiempo. El narrador es quien nos cuenta la historia. Los personajes tenemos personajes que son los principales y hay personajes secundarios, pero en este caso para nosotros el personaje es el protagonista y el antagonista. El personaje protagonista es el quien desarrolla toda la historia, es en base a quien él se desarrolla todo el conflicto. Y el antagonista es el malo, es quien trata de que el personaje principal no cumpla sus propósitos. Y el ambiente es el lugar donde se desarrolla la historia. Esta historia se puede desarrollar en un bosque, en el mar, en el espacio, se puede desarrollar en una sala de clase, donde tú quieras imaginar o crear esta historia. Ese es el ambiente del cuento, es el lugar. Y el tiempo es cuando sucede la historia. Este tiempo puede ser en el presente, puede ser en el futuro y puede ser en el pasado. En los tipos de cuentos tenemos 2 que diferenciamos muy bien, que es el cuento literario y el cuento popular. En el cuento literario tenemos un autor, un cuento que es escrito, tiene solo una versión, es un cuento muy breve y la mayoría nos deja una enseñanza. A diferencia del cuento popular, que el cuento popular es desconocido, es anónimo, está ahí, pero no se sabe muchas veces quién lo escribió, desde dónde llegó, y originalmente es oral. Es oral porque antiguamente se traspasaban así las historias, de generación en generación se iba contando estos cuentos y iban quedando en nuestras generaciones. Tiene varias versiones. ¿Por qué tiene varias versiones? Porque cada uno que lo va contando se va cambiando un poquito la historia. Algunos le agregan algo más o otros le quitan un poquito de la historia. Y no es un cuento tan breve. Y generalmente se usaba para entretener. Antiguamente en los pueblos se juntaban las personas, los niños, y había una persona que contaba estas historias tan maravillosas que ya hacían una rutina para ellos en las tardes, en las noches, salir a escuchar a estos personajes que contaban los cuentos. Y también en los cuentos tenemos subgéneros de cuentos. ¿Qué quiere decir con eso? Que tenemos distinciones de cuentos. Por ejemplo, puede haber cuentos de hadas, cuentos de acción, cuentos de superhéroes, cuentos de extraterrestres, cuentos de misterio, cuentos de suspenso. El que creamos nosotros, el que queramos imaginar, lograremos hacer un cuento. Y pucha, espero que ustedes también lean en este tiempo un cuento, escriban un cuento, dibújenlo, hagan en este tiempo algo provechoso con este poquito de materia que les va a servir. Les envío un abrazo enorme, espero que estén muy bien y nos vemos en otra clase más adelante. Un abrazo para todos.